En 1788 muere Carlos III y le sucede su hijo Carlos IV. Carlos IV tendrá un gran problema, y es que al inicio de su reinado corresponde con el inicio de la Revolución Francesa en 1789. Carlos III tendrá miedo ¿de qué? Tendrá miedo de que se pueda realizar una revolución liberal en España, al igual que en Francia, y por ello sustituirá a todos los ministros ilustrados del gobierno de Carlos III, como jovellanos, por un ministro que será un militar, Godoy. ¿Cuál es la idea? Mantener el orden a ultranza. España participará en algunas de las coaliciones internacionales contra los franceses y será derrotado. Y por ello en 1795 firma la Paz de Basilea, donde la política exterior de España queda supeditada a la política francesa. Esto conllevará un problema, y es la entrada en guerra contra Inglaterra. Y esta guerra contra Inglaterra tendrá dos fases, una entre 1795 y 1801, y otra entre 1804 y 1808, donde se produce el desastre de Trafalgar, momento en que España pierde gran parte de su flota y por tanto gran parte de sus ingresos relacionados con el comercio americano. Bien, en 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau. Este tratado que decía que se repartiría en Portugal entre España, Godoy y Francia. ¿Qué pasa aquí? Que los franceses, aprovechando la entrada, no avanzan únicamente por el norte, sino que conquistan las principales ciudades. El Tratado de Fontainebleau y la invasión francesa por los Pirineos y que ocupan algunas de las ciudades provocará que Aranjuez se subleve, haya un motín y obliga a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando VII, que a la vez destituirá a Godoy. Bien, Carlos IV pide ayuda a Napoleón y Napoleón convoca a padre e hijo en Bayona y les obliga a abdicar en su hermano José Bonaparte, siendo nombrado este rey de España. José Bonaparte publica el Código de Bayona, con el cual quiere aplicar las ideas ilustradas y finalizar el antiguo régimen en España. En este momento se produce la salida de España del infante Francisco de Paula, y esto provocará ¿qué? Provocará la sublevación del 2 de mayo en Madrid, que se marca como fecha de inicio de la Guerra de la Independencia. La sublevación será duramente reprimida por los franceses, y José Bonaparte será derrotado en las batallas de Bruck y Bailén y fracasará en algunos asedios, huyendo a Francia, lo que provocará la llegada de Napoleón con el Gran Armée, su gran ejército imperial, y el ejército español regular no podrá resistir y se iniciará una guerra de guerrillas que no podrá frenar el avance de las tropas napoleónicas, y estas tropas napoleónicas conquistarán toda la península a excepción de Cádiz. El pueblo español se organizará en guerrillas, siendo lideradas por el empecinado, Porlier, Mina, Lacy. Esta guerra de guerrillas durará hasta 1812, cuando Napoleón retira su ejército para invadir Rusia. Y en este momento el Consejo de Regencia, que se había formado en 1810 y había proclamado unas cortes, consigue la ayuda de Inglaterra y se inicia una ofensiva anglo-española. Una ofensiva que consigue victorias en Arapiles, San Marcial, y obliga a los franceses en 1813 a firmar el Tratado de Valenciennes, por el cual se nombra rey a Fernando VII. Bien, a pesar de la guerra, en España encontraremos la población dividida en dos bandos. Por un lado, los afrancesados, aquellos que defienden la necesidad de estas reformas, de que venga un rey extranjero y que imponga reformas para modernizar España. Mientras que en el otro bando tendremos a los patriotas, pero que también están divididos en dos bandos. Por un lado, el bando de antiguo régimen quieren volver al absolutismo y por otro un bando reformista, que quiere que se apliquen las reformas que se están discutiendo en las Cortes de Cádiz y que darán lugar a la Constitución de 1812. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega Fernando VII y es investido como rey en 1814, triunfa el bando absolutista al entregarle el manifiesto de los persas, que hará que no se apruebe la Constitución de 1812. Esto ha sido un pequeño resumen, chicos, de la Guerra de la Independencia, ¿vale? Para que tengáis las ideas un poquito claras y os sirva para esquematizarlo.